Así es, la primera pregunta, que es el tema central de hoy, para que lo puedan ir dejando su comentario y saber lo que ustedes también piensan sobre este tema. ¿Qué es la verdadera conversión? Han escuchado a veces que en la jerga cristiana, cuando alguien empieza a venir a la iglesia y dice, oh, esta persona se convirtió. La pregunta, ¿en qué se convirtió? Es como chistoso esa palabra, y hoy día vamos a estar hablando un poco sobre qué es la verdadera conversión. ¿Qué piensas, Ariel, tú acerca de esto? ¿Sabes qué me llama la atención también el título de lo que hemos estado viendo últimamente? Porque habla no de la conversión, sino que habla acerca de la verdadera conversión. O sea que podemos decir que también hay falsas, a lo mejor, conversiones. Puede ser, vamos a Puede derivarlo. existir a lo mejor las falsas conversiones, a lo mejor apariencias o cosas así, pero yo creo que estoy muy expectante porque yo sé que tenemos muchas sorpresas el día de hoy. Así es. ¿Hay alguien acá en vivo que quiera dar su opinión al respecto sobre qué piensa? No importa si la respuesta está buena o está mala, ya vamos a conversar de eso, pero queríamos saber qué es la verdadera conversión antes de dar nosotros la respuesta. Y si tú que nos estás mirando también quieres aportar ahí qué es lo que tú crees que es la conversión, puedes dejarlo ahí en tus comentarios y lo vamos a estar leyendo. Doy la palabra. Sí, yo sé que pueden haber opiniones o tal vez algunos que tengan preguntas acerca de la verdadera conversión. O testimonios también. Sí, yo tengo una pregunta. Es que siempre se habla que un verdadero cristiano o una persona que se ha convertido verdaderamente se refleja en un nuevo nacimiento. Entonces quería saber qué implica ese nuevo nacimiento. ¿Qué implica ese nuevo nacimiento? Tremenda pregunta. Vamos a estar a nuestro invitado haciéndole esa pregunta en un ratito más sobre qué implica este nuevo nacimiento. Qué genial. Y bueno, para poder ayudarnos a responder todas estas preguntas, estamos conectados en vivo y en directo gracias a la tecnología con el pastor Cristian Moscoso de la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos. Él es pastor en la iglesia Metro Life Church. Así que, Cristian, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estás? Salud ahí, que se escuche que estamos en vivo. Un aplauso, por favor. Que la tecnología nos Muy permite bienvenido, Cristian. Muchas gracias, muy bien, muy bien. Aquí les mando saludos desde la tierra de Mickey Mouse. Con un poco de calor, pero muy bien. Qué bueno. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ti, Cristian, para que los chicos puedan conocer y podamos empezar a introducir un poquito este tema? Con mucho gusto. Pues mi nombre es Cristian Moscoso y yo soy guatemalteco. Y conocí a Pablo hace 12 años más o menos, mientras fuimos a la universidad. Y pues Pablo me invitó a conversar con ustedes, y yo creo que Pablo y yo tenemos un corazón muy similar. Tenemos una pasión de ver el nombre de Jesucristo glorificado. Y pues tengo una esposa que se llama Megan, que es mucho más guapa de lo que me merezco. Tengo 2 hijos que se parecen a su mamá, gracias a Dios. Y pues nada, aquí estamos en Orlando por el momento y estamos aquí para servirlos. Qué bueno, gracias, Cristian. Yo sé que tú has sido misionero, has estado en Sudáfrica, creo que es esto, Malasia, y varios lugares compartiendo la palabra del Señor, y el Señor te ha llevado y te ha ido formando y te ha ido entrenando y has podido ser de bendición para tantos. Así que tengo una tremenda alegría de que también puedas hoy día bendecirnos a través de estos medios digitales. Muchas gracias, Pablo. Sí, tuvimos la oportunidad de estar en Malasia 3 años y pues ahora estamos aquí en Estados Unidos de vuelta, pero estamos muy contentos y emocionados de servirle al Señor. Qué bueno. Bueno, Cristian, para entrar en el tema, queremos hablar hoy día un poquito sobre la verdadera conversión. ¿Por qué no nos ayudas un poco acá a poder entender a la luz de la palabra y de lo que tú has podido recibir del Señor, qué es la verdadera conversión? Con mucho gusto. Y para hacer esto quiero empezar con una pequeña historia. Yo crecí en Guatemala y durante mis estudios fui a 3 diferentes colegios o escuelas, o no sé cómo le digan ustedes en Chile. Pero la mayoría de mis estudios lo hice en un colegio en específico. Estuve ahí desde que tenía 3 años hasta casi 14 años. Entonces crecí con varios amigos que estábamos en la misma clase y pues nos veíamos todos los días. Y pues algunos de estos amigos todavía son mis amigos, más que todo en Facebook, pero algo chistoso pasó hace un par de años. Yo tenía un amigo específico que yo siempre lo consideré mi amigo.
Él y yo pues siempre jugábamos como niños, jugábamos en el mismo equipo de fútbol, estábamos en las mismas clases, a la hora del recreo siempre pasábamos tiempo juntos y tal vez no era mi mejor amigo, pero yo lo consideraba mi amigo. Hace un par de años, ahora ya tengo 33 años, ya estoy casi tan viejo como Pablo, pero... Yo tengo 32 nomás, así que... Oh. Bueno, pero bueno, hace un par de años, yo tenía pues 30, 31 años, estaba en Facebook y vi que este amigo subió unas fotos de todas sus fiestas de cumpleaños, de cuando estaba muy pequeño. Entonces, ya sabes cómo es bonito siempre ver fotos que son de uno que, o sea, de hace varios años. Entonces, empecé a ver la primera foto y me di cuenta que ahí estaban todos mis amigos, estaban celebrando, estaban contentos y reconocí a varios de mis amigos con sus cortes de pelo horrible de los 90 y, después me di cuenta que estaban casi todos mis amigos, pero no estaba yo. Entonces me imaginé, bueno, tal vez esa fiesta no pude ir o algo pasó. Entonces pasé a la siguiente foto y vi otra vez a todos mis amigos, mis compañeros, mis compañeras, comiendo, jugando, haciendo lo que uno hace en alguna fiesta de niños. Y me di cuenta que otra vez no estaba yo. Entonces llegué a la tercera foto y empecé a ver un patrón. Me di cuenta, al ver en todas las fotos, me di cuenta que yo nunca estoy en ninguna de esas fotos. Y cuando me puse a pensar, me recordé que yo creo que a mí nunca me invitó a sus fiestas de cumpleaños. Pero esto me di cuenta hace 2 años tal vez. Y yo creo que suena mucho más triste de lo que realmente fue, ahora que le estoy contando la historia. Pero la razón por la que les cuento esta historia es porque ese día me di cuenta que yo creo que la razón por la que yo me sentía así es porque yo confundí mi proximidad física y mi proximidad o familiaridad con mi amigo. Yo pensé que éramos mucho más cercanos de lo que realmente éramos. Entonces, 20 y tantos años después, me di cuenta que realmente lo que yo consideraba una amistad era solo una relación muy, muy superficial. ¿Y por qué les cuento esto? No para que se sientan mal por mí, el Señor ya sanó mi corazón, gracias a Dios, pero les cuento eso porque así como yo confundí la proximidad física y aún la familiaridad con una amistad real, yo creo que en la iglesia hay muchas personas que confunden esta familiaridad con las cosas de Dios con una conversión real. Yo creo que tú, al igual que yo, crecimos en hogares cristianos y cuando uno crece en un hogar cristiano y crece yendo a la iglesia, uno puede crecer en su familiaridad con las cosas de Dios, pero hay muchas personas que no tienen la relación personal con Dios. Entonces yo creo que es importante hacer la pregunta de ¿cómo puedo saber yo si realmente mi conversión es real? Wow, qué tremendo. Yo creo que ya nos deja a muchos de nosotros pensando y yo sé que también los que nos están viendo se deben estar preguntando. Y es muy interesante lo que tú mencionas porque yo creo que muchas personas confunden. He ido a la iglesia a lo mejor desde pequeño o un cierto tiempo, o conozco canciones cristianas, conozco algunos personajes de la Biblia, conozco algunos pasajes, he escuchado más de tantos sermones, quizás he ido a algún retiro, quizás he llorado, quizás he hecho tantas cosas. ¿Y cómo saber si a lo mejor hemos confundido esa cercanía con una verdadera relación? No sé si hay alguien que nos está comentando, nos está diciendo algo, o acá ya hay alguien que quiera decir lo que piensa al respecto con esta primera pregunta. Se habla mucho de este nuevo nacimiento, de esta nueva conversión, pero yo siempre me he preguntado qué pasa, por qué existen personas que nunca tienen esta conversión. Esa como duda que me surge. Buena pregunta. Vamos a ver si alcanzamos a tiempo para todo esto, pero es excelente pregunta. Y para responder todo esto, no solamente nos queremos quedar con la historia de Cristian, sino sé que a la luz de la palabra también vamos a ir respondiendo esto. ¿O no, Cristian? Sí, perfecto. Si quieren, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas en el libro de Efesios, la carta de Efesios, capítulo 2, y vamos a leer solo 10 versículos el día de hoy. Pero quiero empezar con los primeros 3 versículos para que podamos ver realmente cómo empieza una conversión verdadera.
Entonces, si están listos, ¿qué les parece si leemos los primeros 3 versículos de Efesios 2? Y dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y este pasaje, yo creo que a mí al principio me costaba entenderlo un poco, y yo creo que nosotros vivimos en una generación o una cultura que una de nuestras frases favoritas es yo no juzgo, yo no tengo que juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién eres tú para decirme qué tengo que hacer yo? Y yo creo que por vivir en este tipo de cultura, este tipo de pasajes a veces es un poco impactante. Pero es la palabra de Dios, esto no me lo inventé yo, y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y para mí esto es muy importante, pero lo primero que quiero que vean en estos 3 versículos es que Pablo describe el estado de aquellos que no conocen a Dios. Y él dice 3 cosas principales de las personas que no conocen a Dios y de las personas que no tienen una relación con Cristo. Y las 3 cosas son estas. Pablo nos dice que todos estábamos muertos espiritualmente antes de conocer a Jesucristo. Pablo nos dice que éramos esclavos a los deseos de nuestra carne, y estas 2 cosas nos hacen enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, o como dice Pablo, éramos objetos de la ira de Dios. Y como te decía, yo sé que hay muchas personas que no entienden por qué tenemos que hablar de esto, porque al final de cuentas, dicen ellos, Dios es amor. ¿Por qué estamos hablando del pecado si al final de cuentas Dios es amor? Y yo creo que sí, tienen razón, que Dios es amor. Pero para que yo pueda entender realmente cuán grande es el amor de Dios, primero tengo que entender la profundidad de mi pecado. Cuando yo logro entender qué tan malo era yo, qué tan serio era mi pecado, qué tan seria era mi rebelión en contra de Dios, entonces voy a poder apreciar el amor de Dios y qué tan grande el amor de Dios es. Charles Spurgeon, un predicador del siglo XVII, un predicador inglés, él decía esto, y es una imagen que me gusta a mí mucho. Él dice, la razón por la que es importante que hablemos de nuestro pecado es porque nuestro pecado es como el terciopelo negro que utiliza un joyero para admirar un diamante. Entonces él dice, si yo quiero realmente admirar la belleza del evangelio, la tengo que sobreponer sobre la oscuridad del terciopelo negro que es mi pecado. Sin mi pecado, sin entender la profundidad de mi pecado, me va a ser muy difícil realmente entender la necesidad que yo tengo de Dios. Así que una conversión genuina, una conversión verdadera, empieza con un entendimiento de la seriedad de mi pecado. Wow. Qué tremendo. O sea, que podríamos decir que mucha gente ha estado viniendo a la iglesia, ha tenido esa cercanía física, ¿no es cierto? Pero nunca se ha dado cuenta de quiénes realmente son en contraste con lo que realmente es Dios. Entonces, tenemos mucha gente queriendo admirar lo que es Dios, pero nunca contrastando la belleza, el amor y la misericordia de Dios con lo malo y pecadores que nosotros somos. Entonces, simplemente nos unimos, por así decirlo, a un club social o a un lugar donde la pasamos bien, pero nunca hemos tenido un verdadero cambio, porque para tener ese verdadero cambio yo tengo que entender lo malo que soy, el pecado que hay en mí. Y muchas veces esto es lo que no nos gusta escuchar, porque a nadie le gusta que le digan, hey, examínate y ve qué tan malo eres. Como que queremos que nos hablen de cosas positivas. Pero es muy importante hacernos esta pregunta y podríamos ir resumiendo, para si alguien tiene preguntas o vamos conversando, que para poder entender qué es una verdadera conversión, parte con el entendimiento de la profundidad de mi pecado. Sí, y nos llegan unos comentarios muy buenos. Uno dice, mientras menos nos parecemos al mundo, nos podemos dar cuenta que nuestra conversión es verdadera. Y ahí está bueno porque tiene relación con esto que estamos hablando de este cambio y de comparar también nuestra vida para ir analizando dónde estamos o dónde estábamos antes.
Y también tenemos una pregunta, dice, ¿cómo saber si estoy en una verdadera conversión con Dios y no me estoy autoengañando de que mi relación es real? Wow, tremendo. Sí, a mí me pasa un poco, justamente hablando acerca de la verdadera conversión, que tú tocabas un punto, Pablo, muy importante acerca de que a la gente no le gusta escuchar acerca de su pecado, porque el escuchar de nuestro pecado obviamente nos confronta y nos enfrenta directamente a Dios. Pero también ocurre un problema que el día de hoy en algunas iglesias hay pastores que se han dado cuenta de que a la gente no le gusta que le hablen de su pecado, y es un tema que hoy día lo han dejado fuera de las iglesias. Ya no hablan del pecado, nos enfocamos en otro tipo de cosas, y al final hay gente que obviamente vive tratando de cambiar, porque ahí uno puede lograr diferenciar la delgada línea entre la apariencia y la realidad de ser realmente un cristiano. Porque hay muchos cristianos que justamente nunca han sido enfrentados a su pecado y pueden aparentar muchas cosas, ¿o no? Exactamente, y por eso creo que el ejemplo que da Christian de Spurgeon es tan bueno, porque para apreciar el diamante tenemos que contrastarlo con lo negro y la oscuridad de nuestro pecado. Qué buen ejemplo, Christian. ¿Cómo podemos ir avanzando en esto? Ok, entendemos que para entender el Evangelio, para entender la belleza de esta conversión que produce en nuestra vida, tenemos que entender nuestra pecaminosidad. Ahora, ¿cómo seguimos avanzando en esto? Si el pasaje de Efesios terminara en este punto, sería muy deprimente. Claro. Si el pasaje de Efesios terminara en el versículo 3, pues mejor cerremos la Biblia y nos vamos, porque ya no hay esperanza. Pero el pasaje no termina ahí, sino continúa en el versículo 4. Y si quieren leamos el versículo 4, 5 y 6. Bueno, vamos a leer del 4 hasta el 9. Y ahí vamos a ver, voy a explicar un poco más. El versículo 4 dice así, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, porque su bondad, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Y vamos a parar aquí un momento. Pero yo creo que esto es algo importante. No solo tenemos que entender, para una conversión verdadera, no solo tenemos que entender la profundidad de nuestro pecado, de nuestro pecado, ¿sí? Bueno, de nuestro pecado. Pecaminosidad. Pecaminosidad, sí, perdón. Pero también es importante entender la bondad de Dios y el hecho que es Dios quien inicia nuestra conversión. No es algo que nosotros decidimos, sino es algo que Dios inicia, y así como Él lo inicia, también es Él quien lo completa. Yo pues tengo una familia, tengo 2 hijos y tengo una esposa, y una de las conversaciones que he tenido con mi esposa es yo le he dicho lo que yo quiera y lo que yo quiero que suceda con mi cuerpo si algo me llegara a pasar. Si por alguna razón yo muero el día de mañana, mi esposa sabe lo que yo quiero que suceda con mi cuerpo. El problema es que el día que yo muera, yo ya no voy a tener control de qué sucede con mi cuerpo. Y de la misma manera, así como mi cadáver no tiene la habilidad de decidir, nosotros cuando estamos muertos espiritualmente, tampoco teníamos la habilidad de salvarnos a nosotros mismos. Todo esto inicia con Dios. Y si vemos estos versículos, quiero que vean un par de cosas. Si vemos todos los verbos que acabamos de leer, son verbos que son iniciados por Dios, son acciones que son hechas por Dios. Dios nos dio vida, Dios nos ha salvado, Dios nos resucitó, Él nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y en el versículo 9 dice, ustedes han sido salvados mediante la fe. Aún cuando está hablando de la fe y de nuestra fe, dice que nosotros hemos sido salvados mediante la fe. Así que es importante reconocer y entender que mi conversión no depende de lo que yo haga, no depende de mi desempeño,
sino que es Dios mismo que la empieza y es Dios mismo quien la va a completar, porque la palabra dice que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará también. Wow, qué tremendo. Entonces, tenemos que entender que ese pecado del que muchas veces no nos gusta hablar, ha producido que nosotros estemos muertos espiritualmente. Y como bien dice Cristian, cuando uno está muerto, no tiene capacidad de reacción, no tiene capacidad, ¿no es cierto?, de poder tener ningún estímulo. El muerto, como lo hemos conversado otras veces, le puedes poner su comida favorita enfrente de él y la persona muerta no puede reaccionar a ese estímulo porque está muerta. Y creo que con esto un poco respondemos lo que decía Gabriel, es decir, ¿por qué no todos finalmente son eso? Porque estamos todos muertos. Y finalmente es de quien Dios tiene misericordia, porque Él es quien inicia y completa la obra de nuestra salvación. Sí, que acá tenemos un comentario como respondiendo un poco a la pregunta que habían hecho de ¿cómo saber si estoy en una verdadera conversión con Dios y no me estoy autoengañando de que mi relación es real? Alguien pone abajo fe y entender lo bueno y lo malo. Pero ¿será solamente tener fe y entender qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Tendrá que ver con esto que hablas tú de que depende también de la misericordia de Dios para cada uno? Cristian, ¿qué nos puedes decir? ¿Depende solamente de tener fe y de saber lo que es lo bueno y lo malo? ¿Cómo hacemos para que Dios nos dé vida, para que nos resucite? Eso es una muy buena pregunta. Primero que todo, yo creo que sí tenemos que tener fe, pero aún la fe que tenemos nosotros es un regalo que viene de Dios. Así que es Dios quien inicia nuestra conversión, es Dios quien toca nuestros corazones, quien nos abre los ojos a la seriedad de nuestro pecado, que nos abre los ojos al hecho que estamos muertos espiritualmente. Si yo no sé que estoy muerto, yo no voy a desear la vida. Si yo recibo en este momento, por ejemplo, una de las mejores noticias que una persona puede recibir es que uno no tiene cáncer, ¿no? Pero yo creo que es muy diferente si yo, que nunca he ido al doctor, el doctor nunca me ha dicho que yo tengo cáncer. Si me llama mañana y me dice, Cristian, tú no tienes cáncer, yo le voy a decir, bueno, gracias a Dios, pero no era una preocupación. Pero si yo llevo años batallando en contra del cáncer, si yo he tenido cáncer y he luchado contra el cáncer y he visto la seriedad del cáncer y me llama mi doctor y me dice, Cristian, no tienes cáncer, eso cambia la manera que yo recibo las buenas noticias. Entonces es Dios quien inicia en nosotros el deseo aún de tener fe en Él. O sea, podríamos decir que la fe, por eso también la palabra dice que incluso la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él es quien pone en nosotros ese deseo y abre nuestros ojos a esa realidad. Porque volviendo al ejemplo, el muerto no se puede resucitar solo. Yo nunca he visto que un muerto se resucite solo. Los casos que tenemos de muertos resucitados en la misma palabra fue Cristo, alguien, ¿cierto?, que tiene que resucitarlo. Si existiera la cura para la muerte, el muerto no se podría resucitar solo. Tendría que venir alguien que le aplicara esa cura. Entonces, tenemos que entender que todos estamos muertos espiritualmente. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios le dijo, si comes de ese árbol ciertamente morirás. El hombre comió del fruto prohibido y en ese momento el hombre se transformó en un ser caído, en un ser muerto, y estamos simplemente en ese estado hasta que Dios viene, como dice aquí, es Él quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, aquí Y yo creo que... Perdón. No, dale, sí, Cristian, dale, Cristian. Yo creo que quiero tocar en esto porque yo sé que para muchas personas es un poco incómodo hablar del hecho que es Dios quien es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Y la razón por la que eso es un poco incómodo es porque nos gusta creer esta ilusión que nuestra salvación depende de nosotros mismos. Pero yo no sé tú, Pablo, yo no sé ustedes que estén ahí, pero yo me conozco a mí mismo y yo le doy gracias a Dios que mi salvación no depende de mí, que no depende de mi desempeño, que no depende de qué tan bueno yo soy, porque yo conozco la oscuridad de mi corazón, yo conozco lo que yo soy capaz. Y yo le doy gracias a Dios que no depende de mí, sino depende del Dios que es todopoderoso. Si mi salvación dependiera de mí, si mi conversión dependiera de lo que yo hago, yo no tendría esperanza porque yo me conozco. Wow, yo creo que todos nos conocemos a nosotros mismos y sabemos
que estamos en esa condición. Yo creo que no hay nadie que quizás pueda decir, oye, si depende de mí, yo sería salvo, porque en todos hemos fallado. Aunque sea una vez, todos hemos fallado y hemos transgredido la ley de Dios. Sí, solo saludar a los que se están incorporando. Hay varios que se están recién incorporando a esta transmisión, a este programa del día de hoy. Y estamos hablando sobre la verdadera conversión. Está con nosotros el pastor Cristian Moscoso desde Estados Unidos. Y únete a esta conversación, puedes dejarnos tus comentarios. Acá, bueno, me dicen por interno que Gustavo Morán también nos está viendo, así que te mandamos un abrazo, querido amigo. Y también, por favor, haznos llegar tus opiniones. Y tengo acá un comentario muy bueno que dice, wow, qué impresionante saber y lograr entender que quien empieza la conversión en nuestra vida es Dios. Por eso no sé si alguna vez han leído ese versículo que citó Cristian recién rápido, que Dios es el autor y consumador de nuestra fe. No sé si alguna vez lo habías entendido, pero antes del autor no hay nadie. El autor es el que escribe la obra y el consumador, ¿no es cierto?, es el mismo que la firma y aquí está lista la obra. Entonces, no puede ser posible que yo empiece mi obra y después Dios sea el autor de mi fe. Es Él el que produce la fe. Miren, es el autor de mi fe y lo más increíble es el consumador de mi fe, Él es el que me preserva para que yo pueda permanecer en esa fe. Porque si nos dejara de vuelta como nosotros solos, nuestro corazón es engañoso y volveríamos a caer. No sé si hay alguien acá, Ariel, que tiene un comentario, algo que quiera ir opinando. A alguno de los chicos que quiera hacer algún comentario, preguntas que tengan, este es el momento que lo pueden hacer. Así que Este es el momento de sacarse todas las dudas. Todos pensativos. Bueno, ahí les damos unos minutos más para que la piense y continuemos, Cristian, que está súper interesante esto. Perfecto. ¿Qué les parece si leemos el versículo 10? Solo para completar el pasaje y luego podemos revisar algunas otras cosas. Pero el versículo 10 dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que mi tercer punto esta noche es que una conversión verdadera nos lleva hacia la santidad. Una conversión verdadera nos apunta hacia Jesucristo. Hay muchas personas que están un poco incómodos con el concepto de la gracia porque piensan, no, si Dios me da tanta gracia, y personas me lo han dicho a mí, me han dicho, Cristian, si tú predicas mucho de la gracia, vas a crear cristianos mediocres. Y la verdad es que una marca de una conversión que no es verdadera, de una conversión que no es real, es el hecho que una persona ni siquiera desea la idea de la santidad. Y lo que quiero que vean aquí es que Dios no solamente nos salva de algo. Claro que sí nos salva de algo, nos salva de mucho, porque nos salvó de la muerte espiritual de la que teníamos, nos salva de una vida eterna separados de Él. Pero no solo nos salva de algo, sino también nos salva con un propósito. Nos salva, y el versículo 10 aquí dice que nos salva, uno de los propósitos porque nos salva es porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas buenas obras son obras que Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que si tú eres un cristiano, si tu conversión es real, tú sabes que Dios no solo te salvó porque te quería llevar con Él, sino Dios te salvó con un propósito. Dios te salvó con un propósito el día de hoy, para que tú seas un embajador de su gracia, para que tú persigas la santidad. Me parece que en la iglesia, cuando hablamos de este tipo de cosas, especialmente las buenas obras, hay dos peligros de los que quiero advertirnos esta noche. No recuerdo quién utilizó este ejemplo la primera vez, no lo puedo encontrar quién es el autor real para poderle dar crédito, pero es una imagen que han utilizado predicadores desde muchos años. Pero hay una persona que dijo que la vida del cristiano es como un camino, como una senda con dos zanjas, una de cada lado. Y las zanjas y los peligros que tenemos como cristianos, de un lado es el legalismo, y la segunda zanja es la zanja del libertinaje. Entonces, esto me parece que es importante que lo toquemos ahora que estamos hablando de las buenas obras. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es cuando nosotros creemos que nuestra salvación o que el favor de Dios o el deleite de Dios en nosotros depende de lo que hagamos, depende de nuestro desempeño.
El legalista se enfoca en hacer cosas para Dios, pero se olvida que Dios es quien nos salva y que Dios es quien nos da gracia para santificarnos. Pero del otro lado está la zanja del libertinaje. El libertino es la persona que cree que Dios nos salva y que Dios nos da gracia, y porque Dios nos da gracia, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana, porque al final de cuentas Dios ya pagó mi pecado y Dios me dio gracia. Obviamente, la palabra nos advierte en contra de estas dos cosas, y las dos opciones nos llevan a la muerte. Entonces, creo que esto nos lleva a un punto en el que nos tenemos que preguntar entonces, ¿cuál es la relación entre las buenas obras que Dios nos pide que hagamos y la gracia de Dios? O para ponerlo en otros términos, ¿cuál es la relación entre lo que Dios hace por nosotros y nuestro propio esfuerzo? ¿Cómo interactúan la gracia de Dios y nuestro esfuerzo? Porque yo creo que es una buena pregunta. Muchas veces unas personas el legalista se enfoca solamente en su esfuerzo y el libertino se enfoca solamente en la gracia de Dios, pero es una gracia malentendida. Y para contestar esta pregunta, entonces, quiero compartir dos citas. Primero, una cita de un autor que se llama Dallas Willard, y esta cita cambió mi vida. Aunque la voy a parafrasear, pero lo que dice Dallas Willard es que la gracia de Dios no se opone al esfuerzo, pero la gracia de Dios sí se opone a esta idea de que mi esfuerzo se gana el amor o el favor de Dios. Como creyentes, como personas que han tenido una conversión real, nosotros fuimos creados para buenas obras, pero estas buenas obras yo las hago sabiendo que soy amado por Dios y no para ganarme el amor de Dios. Y la segunda idea que quiero compartir con ustedes es una idea del autor que se llama D.A. Carson. Y D.A. Carson tenía un concepto que a mí me ayudó mucho en mi vida personal, y es este concepto que él llama el esfuerzo impulsado por la gracia. Yo creo que es esa idea de un esfuerzo impulsado por gracia une estas dos ideas y trae balance para que no seamos ni legalistas ni libertinos. Nosotros como cristianos, la palabra nos llama a que nos esforcemos en la lucha contra el pecado, que nos esforcemos para expandir el reino de los cielos. Pero este esfuerzo tiene que ser impulsado no por un deseo de complacer a Dios o con un deseo de ganarme el amor de Dios, sino que nuestro deseo o nuestro esfuerzo tiene que ser impulsado por la gracia de Dios. El entender que la misma gracia que nos trajo salvación es la misma gracia que nos va a traer santificación y nos va a sostener en esta lucha, en esta carrera llamada el cristianismo. Wow, qué tremendo. Yo creo que nos impacta y que creo que es una tremenda enseñanza para todos de entender que somos salvos por gracia. No hay nada que podamos hacer que pueda ayudarnos a ganar el favor de Dios. Dios nos salva por el puro afecto de su voluntad, como dice la palabra. Pero una vez que Él me ha salvado y que estoy en sus caminos, produce en mí el deseo de hacer esas buenas obras. Pero que esas buenas obras no sirven para ganarme su amor, sino que simplemente son esas obras que demuestran lo que Él ha hecho por mí. Y como dice el libro de Filipenses capítulo 2, es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nos dice, ¿se acuerdan cuando habíamos? Trabaja en tu salvación con temor y temblor. O sea, hay una responsabilidad dual de ir caminando por este camino, entendiendo que no se trata de que yo hago lo que quiera porque Dios ya me salvó, pero tampoco se trata de que si no hago esto, Dios no me va a amar porque Él me ha amado por gracia. Y el entendimiento de esto nos puede entender lo que es una verdadera salvación, una verdadera conversión. Y podemos responder la pregunta que muchos dicen, bueno, ¿cómo sé si mi conversión es verdadera? Bueno, porque andas en buenas obras. Porque en tu vida hay frutos de arrepentimiento. Yo creo que esa palabra es muy importante, porque si recapitulamos un poco los 3 puntos que ha hablado Cristian, vemos que estábamos en un estado de muerte espiritual. No teníamos posibilidad de nada porque estábamos muertos. Dios viene y nos da vida, y en ese momento nosotros entendemos la seriedad de nuestro pecado. Decimos, mira dónde estoy metido. Y nos damos cuenta de que donde estamos metidos no podemos salir.
Y ahí viene y la misericordia de Dios nos dice, bueno, gracias Señor porque eres tú el que me puedes sacar de acá. Y ahí es nuestra fe que Dios pone en nosotros que nos hace ser salvos por medio de Cristo Jesús. Por eso dice, por gracia somos salvos. No podíamos salir de ese estado y Él nos saca de ese estado. Y ahora, ¿cómo sé si realmente estoy andando verdaderamente? Porque hay buenas obras que el mismo Dios ya preparó de antemano. Recuerden que Él es el consumador de nuestra fe también. Y si yo ando en esas buenas obras, en la demostración de que realmente he sido salvo. ¿Esto significa que no me voy a equivocar nunca si soy salvo? Cristian, ¿qué dices tú? Sí, tienes que ser perfecto, Pablo. No, para nada. Es que eso es lo que es importante entender. Que una señal de la salvación real es el deseo de crecer en santidad. No es el ser perfecto. Pero yo cuestiono la fe de las personas que ni siquiera quieren estar mejor. No de las personas que están luchando contra el pecado, no de las personas que están actualmente en un lugar donde sienten culpa y saben que tienen que cambiar y están esforzándose. Sino a mí lo que me preocupa son las personas que piensan en Dios, que piensan en Jesucristo y que dicen, bueno, yo ya hace 5 años o cuando tenía 6 años o qué sé yo caminé en la iglesia, repetí una oración, entonces yo ya estoy listo, yo ya tengo mi seguro de salvación. A mí lo que me preocupa son esas personas, las personas que no tienen preocupación el día de hoy de buscar la gloria de Dios. O sea que yo creo que un buen... Bueno, dilo. No, dale. No, le digo, entonces la gran diferencia o cómo podemos responder la pregunta si realmente en nosotros se ha producido una verdadera conversión es que el que realmente ha sido salvo no es que no se equivoca, no es que no peca, sino que tiene el deseo interior de agradar a Dios. Tiene la conciencia de que a lo mejor está en una situación de pecado, tiene la conciencia de que no está agradando a Dios, pero quiere esforzarse por andar en estos caminos. El que no ha sido verdaderamente salvo, a lo mejor ha venido a la iglesia, pero no le importa nada, no le importa si vive en pecado, no le importa lo que hace, porque él no tiene este despertar en su interior a la vida espiritual. ¿Es algo así lo que nos explicas? Sí, exactamente. Y sabes, yo crecí en un hogar cristiano y le doy gracias a Dios por mis papás que me criaron desde muy pequeño. Yo amo al Señor Jesús y le doy gracias a Dios por eso. Pero hubo tiempos en mi vida en los que yo estaba preocupado. Yo leía pasajes como Mateo 7 que Jesús dice, no todo el que me llame Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Y eso a mí me producía un temor porque yo pensaba que eso dependía de mí. Pero si tú estás preocupado por tu conversión, yo creo que alguien hace un momento hizo esa pregunta, si alguien preguntó, ¿cómo sé que mi conversión es genuina y no me estoy autoengañando? Es una muy buena pregunta que tenemos que preguntar, pero yo lo que te diría hoy es esto. Si yo te pregunto, ¿cómo sabes que eres salvo? Y tú apuntas a las cosas que tú has hecho por Dios, estaría un poco preocupado. Pero si yo te pregunto, ¿por qué sabes que eres salvo? Y tú apuntas a las cosas que hizo Jesucristo por ti, yo estoy seguro que tú eres salvo. Sí, mira, acá nos llega un comentario, dice, qué bueno eso de que la gracia nos impulsa en este camino de la salvación. A veces nos equivocamos pensando que es un camino fácil, pero Dios nos manda a esforzarnos cada día. Y acá yo quiero hacer una invitación, quizás bajando, a mí siempre me gusta como bajar el tema, algo práctico, y quizás todos los que nos están viendo, los que estamos acá, aprovechar este tema para hacer como una evaluación, ya que estamos partiendo marzo, acá estamos partiendo todas las actividades en este lado del planeta, todo está recién comenzando, entonces también es un buen momento para autoevaluarse y decir, bueno, ¿en dónde estoy en este camino con Dios? ¿Estoy haciendo las cosas por obra? ¿Estoy confiando en mi salvación solamente por obra o tratando de ganarme el favor de Dios a través de lo que estoy haciendo? O quizás, como nos decía Cristian, quizás estoy desde el otro lado, pensando que como ya tengo la gracia de Dios en mi vida, entonces hago lo que quiero y nunca me he preocupado en agradar a Dios y hacer lo que Él realmente quiere que yo haga. Entonces creo que es muy buen momento para evaluarnos y decir, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy manejando mi relación con Dios? ¿Cómo estoy caminando
con Él? ¿Dónde está mi vida en este camino? Así que los invito a hacer un poco un desglose, a escribirlo, a dejarlo, a meditar en esto y también pedirle al Señor que Él ponga en nosotros ese querer, y el querer como el hacer, como dice la palabra, y que también Él nos vaya revelando, porque también es esta fe de sentirse hijo de Dios y decir sí, a pesar de mis errores, a pesar de que no vamos a ser perfectos, puedo confiar y puedo descansar que Dios está guiando mi vida. Y yo siento que cuando tenemos esa seguridad de sentir que me esfuerzo, pero también puedo descansar en Dios, estamos bien, creo yo. Así es. Bueno, esto es tremendo y yo también los impulso que si alguien tiene un testimonio que contar, yo creo que no hay nada más lindo que poder decir, mira, realmente yo estaba muerto, no entendía lo que pasaba con mi vida, luchaba con esto, hacía esto y ni siquiera tenía conciencia de que esto no agradaba a Dios. Al contrario, yo me deleitaba en mi pecado, me deleitaba en mi maldad, pero hubo un día en que la cruz me salvó y sin yo merecerlo, me dio vida. Qué lindo es cuando podemos escuchar esos testimonios también. Así que si tú tienes un testimonio, nos estás viendo ahí en tu casa y quieres compartirlo, compártelo, va a ser de mucha edificación para todos nosotros y te animo a que puedas también, como decía Caro, pensar en esto. Cristian, para ir terminando, no sé si tú nos podrías dar un resumen final, algún consejo con respecto a esto para que podamos llevar esto a la práctica en nuestro día a día a partir de este momento. Sí, bueno, yo creo que un resumen fácil de lo que hablamos esta noche es que la conversión real comienza con un entendimiento de dónde estábamos, de la seriedad de nuestro pecado. Pero no se queda ahí, sino es una conversión real, también entiende de lo que hizo Dios, de lo que hace Él, que Él es quien inició nuestra salvación y Él es quien la va a completar. Y último, es que una conversión real camina en las obras que Dios tiene para nosotros. Y quiero tocar algo específicamente aquí. La vida de un cristiano, yo creo que es una imagen que a mí me ayudó a entender esta idea de la santificación, del crecer en mi santidad. La vida de un cristiano es como la vida de un agricultor. El agricultor se esfuerza mucho. El agricultor prepara la tierra, planta las semillas, hace todo lo posible para que salga una cosecha buena. Pero al final de cuentas la cosecha depende no de lo que hace el agricultor, sino de lo que hace Dios, porque al final de cuentas es Dios quien trae la lluvia y quien produce la cosecha. Y así es la vida del cristiano. Nuestra vida no depende de lo que hagamos nosotros, pero como cristianos nosotros tenemos el deseo de hacer las cosas para glorificar a Dios. Antes de terminar, quiero tocar dos cosas. Primero, yo creo que en Latinoamérica especialmente hay una idea que a mí me hizo sentir muy mal durante mis años en el colegio o cuando yo era adolescente, y es esta idea de que si tú no te recuerdas del día en que le diste tu vida a Jesucristo, no eres salvo. Y a todos nos ha pasado. y eso a mí me molestaba mucho porque yo crecí en un hogar cristiano y yo jamás me acordaba del día de la primera vez que yo repetí una oración. Entonces lo que eso causó en mí causaba ansiedad, porque yo decía, entonces, ¿será que realmente soy salvo? Y al final lo que hacía yo es que cada vez que oía algún llamado al altar, yo pasaba hacia adelante, repetía una oración y me decía, esta vez sí me voy a recordar, esta vez sí me voy a recordar. Pero las personas que no se recuerdan cuándo fue que el Señor cambió su corazón, cuándo fue que fueron realmente salvos, les digo, no vean para atrás y vean, no apunten hacia un momento en donde piensan que tal vez fue ahí que Dios los salvó, sino apunta tu vida en este momento. ¿En dónde estás? ¿Estás creciendo en tu santidad? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás creciendo en tu fe? Y si tú estás dependiendo, no tampoco de lo que tú haces, sino de lo que hizo Jesucristo por ti en la cruz, eres salvo. Y no permitas que esa ansiedad te moleste. Y la segunda cosa es que yo quiero asegurarme que ningún cristiano, que ninguna persona que ya es creyente, que tiene una relación con Dios, termine este mensaje o salga después de escuchar este mensaje y sienta temor por su salvación. Yo lo que menos quiero es que alguien que conoce a Jesucristo
salga con un temor de dónde hacia dónde va. Yo no quiero que las personas salgan con temor o cuestionen una fe que es real. Pero lo que yo sí quiero es que si hay personas que están cerca de la iglesia, que van a la iglesia, que escuchan las cosas de Dios y que se han engañado a ellos mismos, que tal vez tienen una relación con Dios, pero no hay fruto en su vida. Entonces a ti sí te quiero hablar y te quiero decir, por favor, no ignores las advertencias de la palabra, busca al Señor. Si no lo conoces ya, Él tiene la puerta abierta, tiene los brazos abiertos para ti y corre hacia Él. Bueno, muchas gracias, Cristian. Me encantó el ejemplo, muy bueno el ejemplo de la cosecha, creo que es genial ese ejemplo, nunca lo había escuchado y está buenísimo para entender realmente lo que tenemos que hacer nosotros y lo que hace Dios. Está muy bueno. Bueno, Cristian, queremos darte gracias por tu tiempo, por haber tomado estos minutos, por prepararte para estar con nosotros y ser de bendición, no solamente a los que estamos acá, sino que a todos los que nos están viendo. Así que te damos unos aplausos, Cristian, y gracias por... Gracias por tu ministerio y por lo que el Señor te está usando. Esperamos tenerte algún día acá en vivo compartiendo con nosotros. Así que saludo a tu esposa y a todos allá en Orlando, a tu pastor y a todos. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y cuando quieran, aquí estamos para servirlos. Gracias. Dios te bendiga, hermano. Gracias por todo. Perfecto, un abrazo. Chao. Chao. Y a todos los que estamos acá terminando esto, yo quiero que tomemos un minuto justamente para reflexionar en lo que compartíamos, a ti que nos estás viendo en tu casa, en internet, que podamos reflexionar sobre cuáles son los frutos que hemos estado dando. Y a lo mejor no es que no seas salvo, pero a lo mejor te has quedado en el camino y te has dejado estar relajado porque sabes que Dios te salvó por gracia. Pero que en esta tarde no nos vayamos y no terminemos esto sin que tú puedas tomar un minuto para reflexionar y cuáles son las buenas obras que estás andando. Dios ha preparado buenas obras para ti. Buenas obras en tu profesión, en tu vida, con tus relaciones, en tantas cosas. Y esas obras, todo lo que nosotros hacemos día a día, deben ser un reflejo de lo que es Dios. Deben glorificar a aquel que nos salvó. Así que quiero invitarte a que puedas reflexionar en esto. Y a lo mejor tú que nos estás mirando, que tienes ese temor o esa duda si realmente eres salvo, o a lo mejor nos está escuchando y nunca has pensado en esto, yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos junto con nosotros y pedirle al Señor que tenga misericordia de ti y dile, Señor, salva mi vida. A lo mejor estoy muerto espiritualmente, pero sé que tú eres quien puede darme vida por medio de los méritos de Jesucristo para que empiece una nueva vida en las buenas obras que tú has preparado de antemano. La cruz, Señor, por el precio que pagaste, mi pecado y mi dolor, tu amor quitó, dio su gracia eterna. Gracias por
por la cruz, Señor, por el precio que pagaste, mi pecado y mi dolor, tu amor quitó, dio su gracia eterna. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos perforadas, pues tu sangre me limpió y siento en mí tu perdón y gran amor. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado en majestad, tú reinas con poder, altísimo Señor, exaltado Rey, moriste en la cruz por mí, Jesús. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado en majestad, tú reinas con poder, altísimo Señor, exaltado Rey, moriste en la cruz por mí, Jesús. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Así es, Señor, tú eres digno y solo a ti sea la gloria por salvarnos, por rescatar nuestras vidas y por hacer de nuestras vidas algo tan hermoso como ser hijos tuyos y poder estar en comunión contigo, por darnos el privilegio de llamarte Padre y poder habitar junto a ti, Señor. Muchas gracias.